Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdona y da la bienvenida a sus hijos en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. No logramos en ocasiones comprender qué hacer con la situación que a veces tenemos que vivenciar con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestro entorno, y generalmente siempre estamos en angustias, en desesperos, y no sabemos qué hacer. Llevamos ya muchos años sufriendo, creemos que la separación es lo más significativo, que definitivamente estar lejos de ellos es la forma de poder descansar. Inclusive llegamos a tener pensamientos tan fuertes que creemos que el suicidio es una de las formas, y vamos a decir: yo ya me quiero quitar la vida, no quiero continuar. Y esas no son de pronto las alternativas. Pero entonces, ¿qué hacer para que realmente nuestra oración tenga ese efecto que queremos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, para que nuestros seres queridos realmente lleguen a la presencia del Señor, se transformen? ¿O qué es lo que tenemos que ejercer como esos hijos de Dios, y cuál debe ser el comportamiento? Entonces, es el tema que tenemos para este momento. Como se dan cuenta, es un tema maravilloso, que nos demanda un compromiso, sí. Muchas personas, cuando hablamos con ellas y nos piden orientación, es curioso, pero uno les da la guía y no, como que no escucharan, y se vuelve a lo mismo, porque uno está acostumbrado a hacer lo mismo de siempre, y a veces la orientación que se da no se asume. Y en el nombre de Dios pedimos que en este momento todas las personas que escuchen este mensaje, que va a ser de mucha edificación, lo pongan por obra. Por eso quiero que empecemos a orar y pidámosle al Espíritu Santo para que Él llegue en este momento, hable por nosotros, y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, para que este mensaje quede grabado en nuestro corazón con letras de fuego. Entonces empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Papito Dios, el tema que hoy vamos a trabajar, si es de tu beneplácito, es un tema que tiene que ver con el abandono, que tiene que ver con el soltar las personas y las condiciones y las circunstancias que estamos vivenciando, y que a veces son muy difíciles. Tiene que ver incluso con el hecho de aprender a confiar en ti, papá, que es lo fundamental. Y cómo nos causa dificultad, porque no sabemos ni cómo orar también, como bien lo plantea Santiago, porque oramos mal. Siempre estamos hablando de nuestro egoísmo, estamos hablando de nuestros intereses, y no sabemos dejar que tú actúes. Tú eres un Padre amoroso, tú quieres lo mejor de lo mejor para nosotros, y sobre todo que quieres que ninguno de nosotros nos perdamos. Y a veces el silencio tuyo no logramos entenderlo, papá Dios. Y en el silencio a veces sentimos que tú no nos escuchas, que tú ya te olvidaste de nosotros, que estamos perdiendo la fe. Y a veces caemos como en un letargo, en un adormecimiento. Pero aquí estamos, papito Dios del cielo, para que tú hables a través de nosotros y nos lleves ese mensaje
y nos llegues a y abramos nuestro entendimiento para lograr comprender tu palabra, para que logramos entender qué es el propósito tuyo en nuestras vidas y podamos realmente ser esos verdaderos testimonios de tu amor, para que tú actúes, porque a veces no sabemos. Queremos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y siempre resultamos haciendo lo contrario y caemos en estados depresivos profundos, caemos en angustias, en desesperos, incluso creemos que separándonos de nuestros seres queridos es lo mejor, incluso hemos llegado a pensar que lo mejor es quitarnos la vida posiblemente, pero aquí estamos, Papá Dios del cielo, en este momento tan especial que tú nos das, para que nos guíes y nos orientes a cuál es la verdad, nos guíes frente a lo que debemos nosotros hacer y comportarnos, cómo comportarnos ante la actitud que los demás asumen, porque estamos en ocasiones ya cansados y cansadas de ver tanto maltrato, tanta grosería, tanto rechazo, tantas discusiones, tantas peleas al interior de nuestros hogares. Vemos incluso en nuestra propia vida que definitivamente tenemos tantas heridas en nuestro pasado que no sabemos qué hacer. Pero aquí estamos, Papá Dios del cielo, con ese anhelo de crecer en ti. Gracias de antemano te damos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él sea el que nos guíe, nos oriente y sea Él el que hable por ti y nos lleve a la presencia tuya. Por eso en este momento te pedimos, Espíritu de amor, eres bienvenido a nuestras vidas. Eres bienvenido a este encuentro tan maravilloso, donde vamos a comprender de verdad tu verdad, Vamos a comprender lo que tú tienes encargado para nosotros. Nuestro corazón es tuyo, Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo tuyo. Y esas palabras que tú nos vas a dar, queremos que tú las grabes en nuestro corazón con letras de fuego, para que no se nos olviden nunca, y que la sangre preciosa de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, donde reconocemos que Él dio la vida por nosotros, que esa sangre nos cubra de cabeza a pies, Espíritu de amor, y que esa palabra quede bien grabada en nuestro corazón, porque queremos ser dignos hijos de nuestro Padre Dios. Gracias por este momento que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, qué gusto saludarte. Un saludo a todos ustedes. Es una palabra que el Señor quiere regalarnos, que el Señor quiere darnos para nuestro crecimiento y para seguir comprendiendo tantas cosas que el Señor nos quiere dar a conocer, nos quiere revelar y que nos ayuden a bien en nuestro actuar diario. La palabra del día de hoy está en Romanos 8, versículo 28, que dice lo siguiente: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Volvamos a repetir. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Moniquita, el tema de hoy está espectacular. Es un tema que nos habla precisamente de las dificultades que nosotros tenemos y no sabemos cómo enfrentarlas. ¿Tú qué piensas de este tema, mi amor? Pues yo creo que es un tema que es bastante, a veces nos causa dificultad entenderlo, porque hasta en la palabra de Dios nos dice que nosotros en momentos de dificultad, en momentos difíciles debemos alabar a Dios, y uno dice, ¿cómo así? O sea, si es una situación difícil, ¿cómo quiere que yo esté danzándole y alabándole? Es como complicado. Sobre todo cuando el corazón tiene grandes tristezas, grandes preocupaciones y demás. Pero el Señor nos recomienda que en ese tiempo de dificultad y de conflicto realmente alabemos al Señor. Y cuando uno hace el proceso de ir sanando, de ir perdonando, de ir soltando tantas cosas que en el corazón se tiene, definitivamente uno sí va entendiendo por qué este versículo
Y nomás tomando un poquito más adelante el versículo 36 y 37, miremos lo que dice, ahí en ese mismo capítulo de Romanos dice, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Dice así el versículo 37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que los momentos de dificultad, los momentos duros, los momentos de tristeza, definitivamente nos van a llevar, si nosotros nos permitimos ese proceso de estar en la presencia del Señor y entender que es un proceso que el Señor quiere que nosotros vivamos, definitivamente son procesos donde nosotros vamos a salir vencedores, lo dice la palabra, vencedores. Y la palabra nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y cuando nosotros eso lo vamos realmente haciendo una verdad de nuestra vida, como una forma de pensar nuestra, no algo que viene de afuera, como la palabra de Dios no venga de afuera, sino que ya es parte de nuestro pensamiento, para nosotros es entendible que sí es una verdad que todo lo que sucede, a pesar de que sea para nuestro concepto malo, definitivamente es algo bueno que Dios quiere. Ojo, para los que aman al Señor, porque tiene una condición. Es una condición que el Señor hace, no es, o sea, si yo realmente no amo al Señor, si realmente no me acerco a Dios, pues claro, las circunstancias para mí serán terribles, serán lo más malo, serán lo pésimo, Dios no me quiere, etcétera. Una cantidad de expresiones que nosotros a veces manejamos. Pero cuando realmente estoy amando a Dios, yo voy a aceptar las situaciones que se van a dar porque entenderé con claridad que ese paso que yo tengo que transitar es con un objetivo y un objetivo que en Dios definitivamente será siempre bueno. Siempre será bueno. A veces uno no logra entender esto, pero pienso que parte de ese proceso son los desiertos que nosotros vivimos, las circunstancias que vivimos, los momentos duros que vivimos. De pronto ese esposo que no cambia, de pronto ese hijo que sigue en el vicio. Pero si yo amo al Señor, me voy a dar cuenta de vivir ese proceso me llevará a algo y siempre habrá una respuesta. Por eso ese pasaje bíblico, nuestro Padre Dios, a través de nuestro amado Jesús de Nazaret, se lo muestra a María Valtorta cuando le dice: este es un principio de santidad. Siempre, en cada circunstancia que tú estés vivenciando, sea buena o desfavorable, siempre repite que todo lo que pasa, pasa para bien. Imagínate, si tú lo tienes como número uno en tu vida, que todo lo que pasa, pasa para bien, estás teniendo un corazón agradecido. Y mi Jesús le decía a María Valtorta que es necesariamente la circunstancia difícil y el momento tal vez significativo que estás vivenciando se santifica. ¿Sí ves? Pero acordémonos que la palabra dice de aquellos que amamos al Señor. O sea, como bien Mónica decía, no todos. Porque los que no aman al Señor, pues lógico que toda circunstancia va a ser adversa y va a tener muchas repercusiones. Pero bueno, entonces eso frente a la palabra, y ahora vamos a llevarla al contexto de la realidad con respecto a todas las situaciones que vivenciamos. Y para eso quiero retomar de varias entrevistas que hemos hecho, de varios programas que hemos tenido en la radio, y ha sido de una manera maravillosa. Y a mí me sorprende que este pasaje bíblico de Romanos 8:28 está muy relacionado también con Romanos, porque Pablo también le dice a los romanos que cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Cuando uno cambia la manera de pensar, también cambia la manera de ver las circunstancias.
Y para poder ver las circunstancias uno tiene que estar de manera diferente, tiene uno que estar sumergido en la presencia de Dios y ver con los ojos de Dios. Y para ver con los ojos de Dios tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo, como también está en Romanos 8, que dice que cuando uno está guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Y si uno es guiado por el Espíritu Santo, la mirada nuestra cambia y uno empieza a darse cuenta que las cosas son diferentes. Y uno empieza a mirarla de manera diferente y no juzgando con los ojos humanos o con nuestros sentidos humanos, sino con los sentidos espirituales. Y uno se sorprende. ¿A qué voy con todo esto? Si uno es agradecido, como Romanos 8:28, si uno siempre está diciendo, Señor, todo lo que pasa, pasa para bien, tu mirada empieza a ver las cosas de manera diferente y vas a empezar a comprender cosas tan significativas porque ya tu pensamiento empieza a cambiar. Y al cambiar tu pensamiento, pues empiezas a vivir de una manera diferente. Si te das cuenta cómo esos tres pasajes van relacionados, que el Espíritu Santo te guía, que si tú siempre tienes a Dios allí presente en ti, pues necesariamente vas a agradecer por todo, porque todo lo que pasa, pasa para bien y tu mente empieza a cambiar, tu manera de pensar. Y para eso quiero darte varios conceptos, tanto bíblicos como en testimonio, que nos van a ayudar a desarrollar esta idea que es tan fundamental para poder enfrentar las situaciones adversas y difíciles que tenemos, en especial con nuestros seres queridos. Hace poco entrevistamos a alguien de Argentina que vive en Miami, una mujer espectacular, que la encuentras allí en las cápsulas de misericordia con el padre Roberto Mena. Patricia, es el nombre Patricia, pero ella compartió algo maravilloso, porque ella a los 27 años descubrió por casualidad, de esas diosidencias hermosas, que había sido adoptada. Su familia nunca se lo dijo y para ella fue un choque impresionante. Soledad, cómo fue que su mamá la había abandonado y le echó la culpa a sus padres adoptivos por no haberle dicho de mucho tiempo atrás esa verdad y por qué la tuvieron que ocultar. Y a propósito ella dijo algo que a mí me sorprendió, porque yo le pregunté un paréntesis que me parece importante. Ella, cuando le pregunté te voy a hacer la pregunta del millón, Pati. ¿Se le debe decir a los hijos que son adoptados o no se le debe decir? Y ella dijo, déjenme a mí la posibilidad de decidir. ¿Por qué desconfían que yo tengo una capacidad de poder discernir la situación? Díganme la verdad y no me la oculten. Me pareció interesante, porque hijos, hablemos siempre con la verdad. Cierro paréntesis. Interesante un tema para hablarlo en otro programa. Pero entonces, fíjense, volviendo al tema de ella, frente al cambiar la manera de pensar, para que nosotros seamos agradecidos. Fíjense que ella, después de todo un proceso, ella descubre algo particular. Realmente había que tener odio por la mamá, había que perdonarla, y aquí viene algo bonito. Para poder perdonar se debe comprender. Y para llevar al proceso de comprensión, uno debe estar sumergido en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Salió con este concepto que a mí me impresionó. Dijo, le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, que a pesar de que no la conozco y me hubiese deleitado poderle abrazar y recibir un abrazo de ella, pero ella fue tan valiente que prefirió no abortarme y sacrificarme para entregárselo a una familia, porque su amor era inmenso, porque tenía miedo tal vez, pero era tan inmenso su amor que me sacrificó a no tenerla ella a mi lado, o no tenerme a mí a su lado y entregarme a otra familia. Yo estoy convencida, decía ella, que no ha habido días en que ella realmente se acuerde de mí como yo me acuerdo de ella, a pesar de que no la he tenido de mi lado, pero pienso en ella, porque ella es mi mamá. Pero le doy gracias a Dios por eso y la bendigo constantemente. Llegar a ese nivel de pensamiento demanda un compromiso y una cercanía con Dios maravillosa, Moni. ¿Qué piensas de eso, princesita de Dios? Sí, es importantísimo que nosotros lleguemos a comprender las circunstancias, pero definitivamente eso no lo permite, como lo dice Rafa, el Espíritu Santo. O sea, no es por
yo voy a tratar de ser muy inteligente y tratar de dar respuestas. No, es una sabiduría que viene de Dios, y la sabiduría que viene de Dios sinceramente traerá paz al corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es cuando uno observa situaciones como cuando una persona pierde a alguien y a pesar de que se tenga que estar pasando pues en el mundo, cuando uno no conoce de Dios, llorando y culpándose y no dejando como descansar el alma en paz, uno logra entender que lo que uno tiene que es agradecerle al Señor por el tiempo compartido, agradecer por tantas enseñanzas, agradecer por lo hermosa que es la persona que fue en la vida de uno, etcétera. O sea, cuando uno logra comprender las cosas del Señor, a pesar de que se vean trágicas, uno puede encontrar esa paz y es una situación donde nosotros logramos, aceptar que todas las cosas que se dan en nuestra vida están ocurriendo por algún motivo. O sea, se logra comprender, no es entender, sino comprender con una certeza impresionante de que esa situación difícil pasó para que en mi vida se dé algo mucho mejor, porque es que el Señor no piensa para nosotros mal, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. O sea, Él piensa bien para nosotros, no mal, y cuando Él piensa bien para nosotros, pues Él está moviendo como esas fichas del ajedrez de una manera tan sabia que a pesar de que parecieran circunstancias tan adversas, tan duras, como que uno quisiera echarle la culpa a todo el mundo, realmente son circunstancias que el Señor, de las cuales Él se vale para poder cumplir con su propósito y que se llegue la respuesta y la bendición que Él espera para nosotros. Pero eso solamente lo logramos entender desde ese sumergirnos realmente en Dios, ese no entrar a decir, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? O sea, como el por qué juzgando a Dios. No, sino, Señor, enséñame el para qué se están vivenciando todas estas situaciones. ¿Para qué? Para que yo pueda entenderlo rápidamente o para que yo pueda realmente como estar más tranquilo en mi corazón, o sino simplemente asumámoslo porque sabemos, o sea, si yo conozco realmente el corazón del Señor, realmente entenderé que ese proceso es porque algo diferente viene a mi vida, pero no es algo malo, es algo bueno, a pesar de que en el momento sienta dolor, a pesar de que en el momento se te escurran las lágrimas, sea como sea, viene algo bueno para tu vida, para tu familia, para los que están junto a ti, siempre y cuando que tú te permitas. Ojo, el propósito de Dios, porque ese versículo nos habla de que Él lo tiene uno para un propósito. Y el Señor está moviendo todas las circunstancias a nuestro alrededor para que ese propósito que Él tiene desde nosotros se cumpla, porque es una realidad, una verdadera realidad. Él nos soñó, Él nos diseñó. Él supo cómo íbamos a hacer. Él puso en nuestro corazón un objetivo. Él puso en nuestro corazón una programación espiritual, porque somos sus hijos. Y es lógico que Él va a organizar las cosas. Si yo me dejo guiar por Él, Él va a organizar las cosas para que ese propósito y ese diseño con el cual fui creada se llegue a dar, se llegue a cumplir, se llegue a realizar. Y entonces todos los caminos, todas las circunstancias, todos los aprendizajes, todas las pérdidas, todas las dificultades están encaminadas para que yo logre el propósito de Dios en mi vida. Y cuando yo logro el propósito de Dios en mi vida, pues es lógico que es un propósito de entrega, porque acordémonos que si somos imagen y semejanza suya, no es de egoísmo,
O sea, Dios no es de egoísmo, Dios no es de yo acumulo, no. Es de entrega, porque Jesús hasta nos enseñó que era el dar. En el dar está la bendición. En el dar está la mayor satisfacción. Y ese propósito en nosotros es poder aprender a darnos, porque nosotros perdimos esa identidad y nos volvimos egoístas. Entonces, yo me caso es para que mi esposo me haga feliz. Yo me caso para tener mis hijos. Yo me caso para tener mis cosas, mi casa, mi carro, mis estudios, mi reconocimiento, mi. Nos volvemos tan yoístas que definitivamente se nos olvidó el propósito para el cual nosotros fuimos creados, que es el darnos completamente. Pero el Señor va, si estoy en ese proceso, si yo estoy en ese proceso donde yo ya fui llamada y sé que amo a Dios y que quiero acercarme a Él y que quiero conocerlo, si eso lo permito en mi vida, Él organizará cada ficha, Él organizará cada momento, Él organizará cada encuentro, Él organizará cada circunstancia para que yo cumpla con esa programación inicial de entregarme por el otro en el amor de Dios. Y Él sabe cómo hace sus cosas. Lo que mi esposa preciosa está diciendo tiene que ver con el creerle a Dios. Hicimos una charla hace poco en la Fundación Creo, aquí en Bogotá, que es una fundación maravillosa, que es dirigida por Janet Martínez. Y cuando hicimos esa charla, mi esposa dijo: 15 años duré yo rogándole al Señor para que mi esposo cambiara. 15 años luchando, 15 años de lloro, de estar allí ante la presencia de Dios, de lectura de la palabra, de crecimiento, siempre gimiendo y llorando para tratar de que mi esposo cambiara. Y por más que hacía y preguntándole aquí, preguntándole allá, yendo a retiros, invitándolo a él, forzándolo a que conociera del Señor, y nada. Siempre antes empeoraba la situación con él. Hasta tal punto que ya no quería hacer nada. Y hasta pensaba ya claudicar en estar con mi propia vida. Decía la Moniquita. Pero me cansé. Y cuando ya decidí soltarlo, automáticamente mi papá Dios actuó. Y me di cuenta, dice ella, que quien estaba cambiando durante esos 15 años era mí. O sea que Rafael fue el instrumento utilizado por el Señor para que mi corazón cambiara. Si Rafael no fuera lo que fue, si Rafael no me hubiese maltratado, mira qué concepto tan tremendo, ¿no? Yo no hubiera conocido al Señor como lo conozco ahora, y no hubiese sido lo que soy ahora, precisamente hasta transmitiendo este mensaje. Eso me sorprendió. Y también, frente a eso, me llamó mucho la atención a esta persona que nombré, Janet Martínez, por eso la nombré, para que tú escuches ese audio de ella. Es un testimonio maravilloso que lo encuentras también en YouTube, con el nombre del padre Roberto Mena, o lo encuentras como testimonio Janet Martínez, Fundación Creo, Cápsulas de Misericordia, así lo encuentras. Y me llamó mucho la atención porque ella dijo: 30 años luchando para que mi esposo se convirtiera, de maltrato. Yo quería ser mala como mi esposo era malo. Yo me quería igualar a él, haciendo lo mismo. Quería entrar a un bar, a una taberna, y estaban escuchando un poco de música católica en la Renovación Carismática. Entré allí, no quería que nadie me hablara, solamente que me llamaba la atención la música, y de pronto sucedió un milagro maravilloso. Dios entró a mi corazón. Y me di cuenta, dice ella, lo más de linda, que mi papá utilizó el anzuelo de mi esposo con su comportamiento, con su maltrato, con su rechazo, con su abandono, con su separación, para pescarme a mí. Mi esposo fue el anzuelo y yo caí en las redes del Señor. Y ahora solamente estoy sumergida en Él, trabajando para Él, y que Dios se encargue de mi esposo como quiera. Y ahora mi esposo, tenemos una relación tan bonita con Él, que a pesar de que esté lejos de mí, pero Dios lo está
tratando. Escucha la palabra, tratando. ¿Tú cómo entiendes la palabra tratar del Señor, Moniquita, con respecto cuando Él trata a una persona? Pues mira, el trato tiene que ver con todos esos momentos que el Señor propicia para que realmente nosotros cambiemos muchas cosas de nuestra forma de actuar. Creo que esa es la formación del carácter, porque, o sea, nuestro temperamento puede ser uno, ¿sí? Pero el Señor necesita cambiar nuestra forma, nuestro carácter. Nosotros debemos buscar tener el carácter de Jesús, ¿sí? Pero eso solamente lo logramos si nosotros estamos con el Señor, si nosotros realmente, empezamos a tomar la palabra, porque es eso, o sea, si yo oro, no solamente es que yo hable al Señor muchas cosas, porque somos dados a hablar muchas cosas a través de la oración, de quejarnos, de pedir y pedir, porque esa es nuestra mayor situación, pedir y pedirle a Dios. No solamente es eso, sino permitir que Dios, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, porque es que la Biblia es la palabra viva y la palabra viva es Jesús mismo. Entonces es a través de Jesús mismo en la palabra que nosotros nos dejemos formar, que dejemos que Él nos hable a nuestro corazón, y a raíz de ese que nos hable podemos dar cuenta de que hay situaciones que debo transformar en mi vida. O sea, la palabra tiene que pasar por mi vida, la palabra debe ser procesada en mi vida, porque es que la palabra es un manual de vida, es un estilo de vida. Y cuando yo me dejo procesar por la palabra de Dios, definitivamente voy a cambiar cosas que están mal, que me han alejado de la verdadera imagen y semejanza de Dios. Esa es la situación. Entonces, yo tengo que permitirme que la palabra, así como dice Hebreos 4:12, que sea esa espada de doble filo, cortante, que penetra hasta el profundo del corazón, que logra discernir lo que el pensamiento pretende, etcétera. O sea, que yo me deje movilizar por la palabra de Dios. O sea, yo cuando estudio y cuando escucho la palabra, y cuando yo voy a la iglesia y escucho la palabra y simplemente, es un buen discurso del Padre, es un buen sermón, etcétera, pero la palabra no me toca, yo no le estoy dejando a Dios actuar en mi corazón. La palabra de Dios debe actuar en mi corazón. Y cuando actúa en mi corazón, a mí me debe doler, porque es que la palabra de Dios me debe confrontar con situaciones que yo estoy haciendo, que están en el mundo y que me alejan realmente de la vida espiritual y del reino de Dios. Entonces yo tengo que permitirle a Dios que actúe esa palabra en mi corazón y me muestre mis errores, me muestre mis fallas. Porque es que yo no soy santo, yo no soy perfecto, yo tengo muchos errores. He estado tanto en el mundo que estoy contaminada por el mundo. Entonces es a través de ese espejo que es la palabra de Dios que yo tengo que mirarme y tengo que transformar lo que es incorrecto para que yo pueda ver quién realmente soy en el reino de Dios como hija de Dios. Y así darme cuenta de que tengo que romper en mi vida humana. O sea, que tengo que morir, que tengo que soltar de mi vida, que no es mío, pero que el mal ha hecho que yo crea que es mío. Entonces, por eso ese proceso de transformación a veces puede ser doloroso. Y entonces el Señor pone a nuestro alrededor como esas piedritas que nos están limando, y esa piedrita puede ser el esposo, esa piedrita puede ser el hijo, esa piedrita puede ser la mamá, el papá, esa piedrita puede ser los vecinos, en fin, tantas situaciones, tantas personas que nos rodean, y todo con qué fin, que yo transforme mi carácter y de verdad me transforme yo a ser más cercana a una hija de Dios, porque de resto
yo simplemente estaré viviendo una religiosidad, o sea, muy bonitas oraciones, muy bonitos cánticos, una imagen equivocada. ¿Y qué pasa? En cualquier lado van a estar mirando una imagen falsa de mi vida espiritual, porque puedo estar reaccionando de manera incorrecta, porque puedo estar agrediendo con mis palabras, porque fácilmente puedo estar menospreciando a las personas, estar viviendo en vanidad, estar viviendo una vida de falsedad. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando mi esposo hablaba de que yo tuve unos 15 años de estar orando por mi esposo, después me doy cuenta de que fueron 15 años en que el Señor me estuvo moldeando a mí, me estuvo transformando a mí, me estuvo cambiando muchas cosas de mi forma de ver la vida, de pensar la vida, de actuar en la vida. Y a veces uno se demora más según lo terco y lo necio que uno es, lo resistente que uno es a muchas situaciones. Entonces, cuando yo veo que mi esposo no se transforma, es porque hay algo en mí que el Señor está trabajando. O sea, no miremos a, ay, es que yo tengo que cambiar a mi esposo, yo tengo que cambiar a mi hijo. No, el Señor me bendice en la medida en que yo me acerque a Él. El Señor me bendice en la medida en que yo transformo mi vida. Y con base en eso, el Señor va cambiando las circunstancias para que las personas a mi alrededor cambien. Pero es por ese testimonio que también empiezo yo a dar. Cuando yo empiezo a hacer oraciones que no son de egoísmo, sino de dar, por ejemplo, Señor, yo no quiero a mi esposo que me esté amando, que me esté consintiendo. No, yo quiero a mi esposo que te sirva, que sea el sacerdote de mi casa, que de verdad te ame, que de verdad se entregue al ministerio. Las cosas serán muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es ahí donde nosotros estaremos encontrando respuestas. Y son respuestas que vendrán en muy corto tiempo. Pero el Señor no me va a bendecir si yo no soy capaz de recibir una bendición para conservarla. Por eso es que ese proceso implica mi cambio. Yo de qué tendría de que mi esposo hubiese cambiado si yo seguía siendo mandona, alegona, egoísta, que solo quería las cosas para mí y todo, pues en muy corto tiempo volvíamos a tener unos conflictos y muchísimo mayores. Entonces el Señor necesitaba transformar mi vida, transformar lo que yo era como ser humano. Y ahí es donde yo me doy cuenta que todas las cosas ocurren para bien. ¿Por qué? Porque fueron 15 años donde ese estudio, donde ese morir a mí, donde ese querer transformarme yo, ocurren para bien, porque hacen que mi vida sea diferente para poder estar en sintonía con la vida de Él. Y a Dios, mire, un cambio de una persona no le es imposible. Dios te hace las cosas de una facilidad impresionante. Lo importante es que si yo soy la que estoy interesada en que el otro cambie, el Señor va a tratar primero conmigo. Me viene en este momento un salmo a mi vida que dice, examíname, Señor, examíname a mí, Señor, para ver si hay en mí caminos de perversidad. Cuando nosotros, Señor, juzga aquel que yo no sé, pasa esto, pasa aquello, mire, me ha hecho daño, mire, me ha lastimado, tal cosa. El Señor lo primero, antes de entrar a juzgar al otro, viene a examinar mi corazón. ¿Cómo estoy yo? Si yo pido justicia para mí, el Señor mira a ver si yo soy justa. Si yo no soy justa, la primera persona que va a ser movilizada soy yo. Yo me creía bien, yo no soy una mujer de vicio, yo no soy una mujer de mal comportamiento, nada de esas cosas. Pero sí hay muchísimas cosas del carácter que debía haber transformado desde antes para que se pudieran dar esos cambios en la vida de mi esposo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera seguido como yo era imposible que nosotros en este momento pudiéramos estarle sirviendo al Señor. El trato del Señor va en doble vía. Mónica lo habla desde la parte cuando uno empieza a pedir el cambio y la transformación de la otra persona,
y uno se demora mucho tiempo rogando y rogando y rogando para que la persona cambie, y Dios lo está tratando a través del comportamiento de los demás. Y la gente antes empeora, no cambia. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté actuando, porque el Señor no es malo ni perverso. Él está actuando completamente en esa circunstancia. Y también la otra parte es que está actuando tanto en nuestra vida como en la vida del otro, porque Él es un ser perfecto. Como decía Mónica al principio, si Él estuviera jugando partida de ajedrez, Él sabe qué fichas mover y sabe cómo moverlas, porque Él no quiere ni siquiera que los peones Él no quiere que mueran ni siquiera los peones. Todo Él quiere ganar, ¿sí ves? Porque Él quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y el trato que Él hace, esa palabra que me parece bien particular, el moldeamiento que el Señor hace, la forma en que Él está ajustando las situaciones, hace que también el comportamiento de los otros vaya cambiando. Pero ¿qué demanda esto? Y se los digo con una palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo sea por añadidura. Si tú quieres que tu esposo cambie, que tus hijos cambien, que las circunstancias en tu familia cambien, pues créele a esta palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se da por añadidura. Y la añadidura es el cambio de tu esposo. Y ese testimonio que te invité a que escucharas demuestra claramente eso. Janet se dedicó plenamente a servirle al Señor, pero plenamente, 100%, entregada plenamente. Trabajas todo el tiempo para el Señor. Y el Señor está tratando a su esposo, porque ella ya pasó a otro nivel diferente de trato. Y el Señor ahora está, ella en un gozo con el Espíritu Santo y en un gozo con el Señor, y haciendo unas obras maravillosas en Provida, pues en su fundación, que también trabajan en el Provida, haciendo cosas espectaculares con los testimonios maravillosos, que también los van a escuchar allí en YouTube, en nuestro canal perfectamente la encuentran. Y ese es el trato. Incluso entrevisté también en estos días a una persona que está haciendo el seminario de matrimonios con identidad y dignidad, y me llamó muchísimo la atención lo que ella me decía. Me colocó el audio que ella tuvo con su esposo, porque su esposo se separó de ella, tiene otras mujeres e inclusive tiene otros hijos por fuera del matrimonio, y curiosamente la venía escuchando porque ella me permitió escuchar el audio que su esposo le envió y el audio que ella le envió a su esposo. Su esposo con groserías, con palabras fuertes, maldicientes, amenazándola, y él indirectamente, ¿no? Porque él dijo, no vamos a pelear, pero de todas formas todo el tiempo la estaba haciendo sentir culpable, porque él está en el mundo. Y me sorprendió, fue un diálogo de él más o menos como de 40 minutos, donde él justificaba todo su comportamiento, un comportamiento pues de abandono, y él justificándolo, haciendo sentir a la esposa que era el problema, y ella una mujer entregada a Dios. Cuando escuché su diálogo, me sorprendió. Una mujer que habló muy buen tiempo, tratándolo con decencia, sin pelearle, tratándolo como dijo, tú eres mi esposo, independientemente de todo lo que yo haga. La voy a parafrasear porque no puedo decir las mismas palabras, me haría imposible, pero más o menos decía lo siguiente: en este momento yo quiero a ti decirte que tú eres mi esposo y que como esposo yo te respeto, y tú tienes toda la posibilidad de venir a la casa, solamente que no respetes. Y por favor respeta a tus hijos, mira que ellos están sufriendo por ti y yo tengo que velar por el bienestar de ellos. Mira, quedé tan sorprendido de su diálogo, un diálogo mucho más profundo de lo que estoy diciendo, donde demuestra su crecimiento espiritual, donde no lo insulta, donde no se pone a carearse con él, a igualarse en la misma situación en la que él se encuentra de pecado, sino que por el contrario da su testimonio, diciéndole cosas maravillosas de su transformación, de cómo ella realmente es capaz de perdonarlo, y ya tiene la posibilidad abierta en su casa de que él vuelva a su casa, pero transformado por Dios. Y siempre le está pidiendo que por favor llegue a los caminos de Dios de una manera sin
insultarlo, sin forzarlo, sino invitándolo constantemente a que busque de Dios por la forma en que está llevando su vida. Y en este momento ella, después en otros diálogos que teníamos, que me parece una mujer de mucho crecimiento espiritual, logra perfectamente decirle a su esposo que si él logra cambiar su vida es a través de Dios y que ella siempre lo va a estar esperando. Lo que les decía ahora es maravilloso. Y ella tiene mucha paz en este momento, pero tuvo que pasar por el fuego de estar llorando constantemente, de estar padeciendo, hasta que logra de verdad sumergirse en la presencia del Señor. Es el trato que Mónica dice: cuando yo me sumerjo en la palabra me transforma. Es el trato que yo les estoy diciendo con respecto a Él. Dios lo está tratando ya. Igual que el testimonio de Janet, ella dice: Dios está tratando a mi esposo como una pluma, lentamente, le está haciendo caer lentamente, y él ya está empezando poco a poco a reconocer la presencia de Dios en su vida, cómo es de importante él, y está en un cuarto por allá aisladito, solo, pero Dios lo está tratando. Entonces no te angusties por el trato que Dios está haciendo en la vida de tu esposo, en la de tu esposa, en la vida de tus hijos. Si tú estás cumpliendo con la palabra de que busca primero el reino de Dios y su justicia, deja que la añadidura se encargue Dios. La añadidura es el trato que Dios está haciendo con cada uno de tus seres queridos. No te angusties por el comportamiento que tu esposo tenga. Lo importante es no entrar como en la discusión y con la pelea, Mónica, en eso eres experta en eso, de no entrar en peleas y en discusiones con el mal, porque es que cuando uno está en el mundo uno empieza a ofender, a criticar, a juzgar, y eso no está bien. O sea, dedícate tú a crecer espiritualmente y a rendirle a Dios, a estar sumergida en su presencia, a no dejarte doblegar por la comida de los cerdos que estamos comiendo cuando uno está en el mal, a no dejarte enlodar con el barro en la que uno está allí sumergido. Entonces, preferiblemente quédate callada, quédate callado y sigue buscando de Dios y deja que Dios haga su obra. Deja a Él tratar a tu cónyuge, a tus hijos, a las circunstancias de tu entorno, a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá. Déjalos y ya descansa, porque tú no eres la que va a transformar el corazón de ellos. Eso es imposible. Hace poco alguien me decía también en el seminario: es que llevo muchos años tratando de que mi esposo cambie. Por Dios, nunca lo vas a lograr. Es que estoy haciendo para que mis hijos cambien. Nunca lo vas a lograr, porque es Dios el que actúa. Y lo que Él está pidiendo simplemente es que tú te abandones en su presencia, Moniquita. Sí, y el abandonarse implica cambio. Yo debo abandonarme, o sea, el Señor espera. Si tú le pides algo, realmente el Señor espera que tú le des también algo a Él. O sea, realmente, como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: bueno, está bien, tú me estás pidiendo una bicicleta para finalizar de año, entonces le hacemos como un pacto, tú vas a estar pasando el año escolar, por ejemplo. Muchísimas veces el Señor espera es eso, o sea, y lo único que Él quiere realmente es nuestra transformación, que de verdad en nuestro comportamiento esté esa imagen del Hijo de Dios realmente vivo. O sea, que nosotros sí realmente seamos la imagen y la semejanza de Dios. Es lo único que el Señor nos está pidiendo para que realmente esté el carácter de Dios en uno, y fuera de eso para poder obtener las bendiciones. Es lo único que el Señor nos pide, porque lo único que Dios quiere es que nos parezcamos a Él, que realmente nosotros vivamos por Él, que realmente demos testimonio de lo que Él es, de quién es Él y de lo que Él quiere, y con base en eso bendecirnos. Es lo que Él quiere, bendecirnos. Entonces no nos dejemos agobiar por las cosas del mundo. Puede ser que sean momentos duros, porque yo no niego que hay momentos muy duros, hay momentos en que uno quiere desistir, pero pon en tu mente, sinceramente, pon en tu mente a Dios, y con ese pensamiento de Dios en tu mente y de saber qué es lo que Dios ha hecho por ti y el sacrificio de Jesús en la cruz por ti, mantente firme, porque tarde que temprano ese desierto pasará, tarde que temprano ese momento difícil se acabará.
tarde que temprano la oscuridad pasa y viene el sol. Y el Señor espera realmente que tú estés dispuesto a recibir ese sol y no que te quedes en la noche y termines desistiendo, termines renunciando y te pierdas tu bendición por no haber esperado la luz del día. ¿Por qué sufres? Si ves, o sea, sufres porque estás tratando de que las circunstancias cambien con tus fuerzas. No, por Dios. Ya como dice alguien, para de sufrir y dedícate a amar. Amar a quien debes amar, no a tu esposo ni a tus hijos. Ama a Dios como prioridad y deja que Dios actúe. Y si tú amas a Dios, dedícate solamente a amar a Dios. Te van a juzgar y te van a criticar todo lo que quieras. Te van a decir muchísimas cosas porque el mundo no te quiere. No, que eso lo dijo Jesús en Juan capítulo, creo que 16, ¿no es cierto? O 17. Es que los que son del mundo no los quieren, Padre. Cuando él oraba a mi Señor, decía, el mundo no los quiere. ¿Sí ves? Creo que es Juan 17. Y si el mundo no nos quiere, a los que amamos al Señor, pues lógico que el mundo nos va a juzgar. Los que son del mundo no los quieren. Entonces te van a juzgar, te van a criticar, pero de igual manera tienes que tener esa autoridad para decirle a las personas del mundo, qué pena, yo voy a buscar de Dios. Si tú no quieres buscar de Dios, es tu problema, pero yo sí voy a buscar de Dios. Y a mí no me prohíbes buscar mi salvación, porque algún día será el llanto y crujir de dientes, y tendrás tú que rendir cuentas. Así me lo dijo mi esposa, y tendrás que rendirle cuentas a Dios y no a mí, y por tanto a mí no me vas a prohibir buscar del Señor. Lo cierto es que también hay que ser muy prudentes, porque es que como queremos convertir a todo mundo, como estamos vivenciando un gozo en el espíritu, en ocasiones queremos que los demás vivan ese mismo gozo, entonces los forzamos y no le dejamos el trato del Señor, no le dejamos en los tiempos de Dios. Sé tu testimonio, o sea, que tu comportamiento refleje que tú eres la hija de Dios, ese es que eres el hijo de Dios. Sé tu testimonio y deja que Dios haga su obra, no te angusties. Lo importante es que haya santidad en ti. Busca tu santidad. No te preocupes, porque si tu esposo o tu esposa no están en tu casa, no te angusties por eso. Esa es la añadidura. Deja de a Dios actuar. Lo importante es que tú estés en la presencia de Dios. Y hazlo con convencimiento y con sentido. O sea, no dejes que la situación corporal o la situación emocional te carguen. Es que eso tal vez no lo vende la publicidad constantemente. Tranquilo y tranquila. O sea, no te preocupes. Que sientes que tu esposo no te ama, que tu esposa no te ama, que tus hijos no te aman. No te angusties por eso. La única ocupación que debes tener es dejarte amar por Dios y buscar el reino de Dios y su justicia. Deja que el resto se dé por añadidura. Es eso. ¿Sí te das cuenta? Y para eso hay otros testimonios también muy hermosos que poco a poco en el transcurso pues de estos programas se los vamos a estar mencionando. Y habla de realmente estar buscando plenamente la presencia de Dios. También nosotros tenemos que no pasar desapercibido algo que es importante y habla sobre que nosotros somos atalayas. Cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios y somos mensajeros del amor de Dios, que somos todos nosotros, porque somos mensajeros de Dios, porque si estamos en estas reuniones porque Dios nos ha traído y ya llevamos un proceso de crecimiento espiritual, también nos convertimos en atalayas. Y quiere decir que nosotros también tenemos que advertirle a nuestros seres queridos el mal comportamiento que tienen, pero no igualarnos. No sé si me estoy haciendo entender. No igualarnos en la condición en la que ellos están. Vamos a saber que ellos van a responder de manera negativa, pero nosotros tenemos que informarles que el comportamiento que están teniendo es el más inadecuado, que el comportamiento que ellos están teniendo es el más impropio, que eso los va a llevar a algo, pero sin entrar en peleas, en contiendas, en reproches, sin sentirnos como los dioses, sin sentirnos como los maestros de los maestros. No sé si me va a entender. Sí y no, sino simplemente de una manera muy tranquila y en la presencia de Dios uno le dice en el nombre de Dios, mira, te voy a dar esta enseñanza.
Y es que si tú sigues con ese comportamiento, esto es factible que vayas a evidenciar. Si ves, ya eres tú quien decide, porque tú ya eres adulto y ya tienes tú la comprensión, pero tengo que orientarte frente a eso. Si yo tengo en mis manos la capacidad de poder frenar algo que lo lleve a algo malo, pues lo hago. Por ejemplo, si mi hijo veo que está tomado, un ejemplo exagerado, si veo que mi hijo está tomando y va a tomar las llaves, perdóname, y va a tomar las llaves de un coche, de un carro, pues obvio que si yo se las doy, estoy propiciando que él se estrelle, ¿no es cierto? Y tenga después un problema. O sea, y yo caigo allí como cómplice de la caída de mi hijo o la caída de mi esposo. Otro caso, y ese sí es de la vida real. Yo estoy en santidad, estoy llevando una vida de coherencia ante el Señor. Y entonces resulta que mi esposo, que generalmente pues se da más el del lado del esposo, está acostándose con otras mujeres por allá de la calle, o se está revolcando por allá en el lodo, ¿sí ves? Y entonces él viene y usurpa, roba mi santidad para yo hacerlo sentir bien, y entonces yo accedo a que él me contamine. Estás fallando tú. ¿Sí? Es porque tú tienes el derecho y la obligación de hacerte respetar y decirle a esa persona no más. ¿Que me va a generar problemas? Pues genéramelo. Pero es que yo prefiero la salvación mía. No, es que se va a separar, pues va a tocar que te vayas. Si ves, es tu decisión, no la mía. Pero no me vas a contaminar. No sé si me estoy haciendo entender. Pero sí es el hecho que nosotros tenemos que ser muy radicales en eso con respecto a lo que es tú ya encontraste el pasaje, ¿no, mi amor? Lo que es el atalaya del Señor. Ezequiel 3:16. Ezequiel 3:16. Somos atalayas. Léanse ese pasaje que es lo más lindo. Ezequiel 3:16. Somos atalayas, pero sin entrar en contiendas y en discusiones y siendo muy firmes con esa autoridad que Dios nos da. Porque tenemos también que ser autoritarios. Perdón, de autoridad, no autoritarios. Jesús, que le decía por ejemplo, mira lo interesante como él trataba a los fariseos. Si te das cuenta, era fuerte, pero lo utilizaba con autoridad, y nosotros tenemos que tener autoridad, ¿sí ves? Y esa autoridad nos toca decirle a las personas, así les duela un poquito, pero tenemos que decirle las cosas sin entrar en contiendas, ni en peleas, ni en pleitos, porque las peleas y los pleitos no son de Dios. Se dicen las verdades muy tranquila, muy serena, porque uno está sumergido en la palabra, y eso pues obvio que entiendan o no lo entiendan, hay que decirlo. Ya estamos pues en este momento concluyendo, y sería interesante que los oyentes, las personas que nos están escuchando, logren comprender que el abandono es lo fundamental, Moni, y dejar que Dios trate, que Él actúe y no limitarle su actuar, Moniquita. Sí, entonces pongámonos en las manos de nuestro Padre Eterno, que es quien nos escucha, que es quien nos ama, que es quien nos moldea, quien nos pensó, quien nos soñó, quien nos diseñó. Cerremos nuestros ojos, de verdad visualicémoslo a Él. Visualicemos a Jesús en la cruz. Él se entregó por nosotros, Él se entregó para que nosotros tengamos hoy la oportunidad de realmente estar aquí escuchándolo. Él fue el que dio su vida para que si nosotros lo aceptamos a Él, nosotros podamos ser salvos y podamos conocer el reino de Dios. ¿Acaso realmente quieres ser parte del reino de Dios? Si tú quieres ser parte del reino de Dios, déjate moldear, acéptalo a Él. Déjate limpiar lo que hay en tu corazón. Déjate limpiar ese resentimiento, esa falta de perdón, ese malestar, esa envidia, ese egoísmo. Déjate limpiar las tristezas, las amarguras. Déjate limpiar los pensamientos, las emociones, los recuerdos, tantas cosas que hay en tu corazón que has guardado desde antes de nacer. Deja que Dios te moldee, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros.
Amado Jesús, hoy estamos ante tu presencia. Hoy estamos aquí, Señor, porque en la realidad tenemos aún muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos llevan a actuar, que nos llevan a comportarnos de una forma que te deshonramos a ti, Señor. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos perdón por tanta resistencia que hemos tenido de querernos dejar moldear por ti. Te queremos pedir perdón por tantos egoísmos y por tanto querer que la gente nos mire, nos atienda, nos quiera, nos consienta, esté con nosotros, en fin. Y no pensamos en que la gente te ame, te sirva, te honre, te alabe, te ame y se comporte para ti, Señor. Perdónanos por tantos egoísmos, Dios. Perdónanos, Señor, porque no hemos dejado que tú hagas tu obra en nosotros y queremos seguir haciendo nuestra voluntad y negamos lo que constantemente decimos en el Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Señor, perdónanos porque queremos hacer nuestra voluntad. Perdónanos porque te decimos, perdónanos, Padre, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Señor, es muy factible que ni siquiera estemos perdonando, Dios. Perdónanos, Señor, por ello y enséñanos realmente a perdonar, porque tú nos estás diciendo, tú nos muestras que debemos perdonar. A veces será difícil, Señor, pero es mi decisión perdonar y mi decisión es para perdonar a todos y ser yo libre, Señor, y que tú traigas la sanidad a mi corazón a través del perdón que le pueda conceder a las personas, Señor. Señor Padre eterno, hoy estoy ante tu presencia y te pido que una gota de la sangre de tu Hijo que fue derramada por mí en la cruz, Señor, venga sobre mi vida, sobre mi mente, pueda limpiar mis pensamientos, pueda quitar la oscuridad que el mal ha puesto a través del pecado en mi forma de pensar. Que tu sangre, amado Jesús, sane mis heridas por tantas cosas recibidas, tantos dolores, circunstancias, momentos difíciles, Señor. Sana mi corazón, Señor, y permíteme, Dios, que tu presencia esté en mi vida, en mi corazón, y pueda actuar conforme a tu espíritu, Señor. Ayúdame, amado Dios, a que tu espíritu viva en mí y yo pueda actuar a través de él para ser testimonio de tu grandeza y de tu poder. Gracias, Padre eterno. Gracias, amado Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, poderoso Rey. Te alabamos y te bendecimos por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bueno, de todas formas, este tema sé que es de mucho impacto. De igual manera tampoco podemos pensar que no vamos a dejar de orar por esas personas. Claro que sí, es la oración de intercesión, y que nuestra dignidad como personas, hijas de Dios y amados por nuestro Papá Dios, esa dignidad nos haga no estar en conflicto. La pelea no es contra tu esposo, tu esposa ni tus hijos. La pelea no es con ellos. Deja que Dios pelee por ti. Eso dice la palabra. Tú simplemente estés en paz, porque el Señor está tratando a esa persona. Solamente tú abandónate y no entres en peleas ni en discusiones, que eso no es de Dios. Bueno, Dios te bendiga y que este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida.